tradition propre aux lettres hispanophones, celle des cuentos, les histoires courtes, et avec la particularité de souvent tendre vers l'étrange, l'horrifique ou même l'érotique. Ce sont des genres que n'auraient pas renié des figures pionnières comme Silvina Ocampo ou l'autrice mexicaine Amparo Dávila. Si aujourd'hui, grâce à un regain d'intérêt massif pour cette forme, la forme courte et ces genres littéraires qui flirtent avec l'étrange et le fantastique, nous connaissons bien désormais, y compris en Belgique et en France, des voix comme celle des Argentines Mariana Enriquez ou Samantha Schweblin, qui était ici à Bruxelles il y a quelques jours pour présenter son nouveau livre à Passaporta. Nos trois autrices ne sont pas en reste pour s'inscrire dans cette tradition. Dans leur livre, un garçon sirène barbote dans le menu d'attraction familiale et les lapins prolifèrent de façon affolante sur une île à cause d'un inventeur étonnant. Sherlock et Watson s'envoient en l'air, les fantômes ou les créatures oubliées vagabondent et les petites filles vulnérables ont peut-être plus de moyens de défense que prévu. Comment se manifestent les cinq sens dans des univers où l'on pourrait en venir à douter de tout ? Comment nos écrivaines mobilisent-elles le goût ou l'odorat pour créer un effet d'étrangeté ou un effet de réel ? C'est ce que nous allons voir dans un instant, mais laissez-moi donc vous présenter le parcours de nos trois interlocutrices un tout petit peu plus longuement. Tout d'abord, tout à fait à droite du plateau, Mercedes Abad. C'est à l'origine un concours de circonstances qui lui fait entamer sa carrière d'écriture. Lors du processus préparatoire d'une émission de télévision, elle se blesse et durant sa convalescence, elle décide de s'atteler à l'écriture plutôt que de tourner en rond. Son recueil de nouvelles Ligeros Libertinajes Sabáticos, dont il va être question surtout ce soir, remporte le Premio Vertical de la Sonrisa des éditions Tusquets en 1986, ce qui fait d'elle la première écrivaine espagnole à le gagner, sur les trois écrivaines qui ont ensuite remporté ce prix au cours de son existence. Parmi ces recueils de nouvelles, on pourrait aussi citer Felicidades Conjugales en 89, Soplando al Viento en 95, Amigos y Fantasmas en 2004, ce dernier ayant remporté le prix Mario Vargas Llosa du meilleur recueil de nouvelles de cette année-là. Elle a écrit le roman Sangre en 2000, La Niña Gorda en 2014 et l'essai humoristique Solo dime donde lo hacemos en 1991. On lui doit plusieurs pièces de théâtre et quelques adaptations, notamment XXX par la compagnie La Fuga del Boss. Sa nouvelle Passion Defenestrante est publiée dans Rainy Days, Dia de Lluvia, Short Stories by Contemporary Spanish Women Writers, une anthologie éditée par Montserrat Lunati en 2018. Et enfin, pour ce qui est de l'actualité, en 2023, elle signe Escuela de Escritura, un roman qui nous interroge entre autres sur les limites qu'on pose quand on crée, et sur les mirages de l'art et du talent individuel. Notre deuxième interlocutrice, en milieu de plateau, est Elvira Navarro. Elle est diplômée en lettres à l'Université de Madrid. Elle emporte en 2004 le prix des jeunes créateurs de la ville. Elle commence ensuite son parcours d'écriture en 2007 avec La Ciudad de Invierno, qui fait un diptyque avec le livre d'après en 2009, La Ciudad Feliz. C'est un texte qui par ailleurs a été traduit en français aux éditions Orbis Tertius par Alice Ingold. Ce livre sera doublement couronné des prix Jaime et Tormenta, le prix du meilleur roman du journal Público. En 2010, elle fait partie de la sélection des 22 meilleures jeunes voix hispanophones en dessous de 35 ans par le magazine anglophone Granta. Son troisième roman, La Travadora, paraît en Espagne en 2014 et est fortement remarqué par le magazine El Cultural qui voilà le meilleur roman de l'année. Suivront Los Últimos Días de Adelaida García Morales en 2016, c'est-à-dire le récit fictionnel des quelques derniers jours de l'énigmatique autrice de Bene El Sur ou El Silencio de las Sirenas. Elvira Navarro est présente dans de nombreuses anthologies de forme courte. On lui doit aussi un blog Periferia sur les quartiers de Madrid qui explore les espaces limitrophes et indéfinis. On lui doit des participations à nombreux journaux, El Cultural, Letras Libres, Turia et d'autres titres tels Il Mundo ou El País. Elle est également critique littéraire et anime des ateliers d'écriture. Elle est par ailleurs éditrice de Caballo de Troya, une division des éditions Planeta. Son dernier livre, Las Voces de Adriana, est paru en 2023. Il s'agit d'un roman qui interroge le deuil, la mémoire et la façon dont nous maintenons nos fantômes parmi nous. Et enfin, notre dernière interlocutrice du soir, Adriana Castellarno, qui est née en Catalogne en 1979. Elle est diplômée en lettres, journaliste et autrice.
Elle a longtemps vécu à Buenos Aires et écrit pour Radar, notamment le supplément culturel Pagina 12 du journal Perfil. Ses récits ont été publiés dans les anthologies Panorama Interzona et Extrema Fiction. On lui doit Kema, son premier roman, mais on reviendra peut-être sur la notion de roman, en 2015 chez l'éditeur Gog et Magog. C'est une dystopie sombre et fragmentaire, mais dont toutes les pièces finissent par s'assembler dans un même univers. Et elle a reçu pour ce titre le Premio Las Américas de Narrativa Latinoamérica. Son deuxième livre, La Oscuridad es un lugar, a été publié par Destino en novembre 2020. En 2023, grâce à la traduction française de Guillaume Contré aux éditions de l'Ogre, qui était déjà le traducteur du texte brûlé, donc Kema, il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. Le recueil contient une remise en perspective en préface de l'autrice argentine Mariana Enriquez, inscrivant l'Europe présente dans une perspective plus politique. Certaines de ces histoires courtes sont parues en traduction anglaise dans les revues World Without Borders ou The Dial. Je les remercie infiniment d'avoir accepté d'être parmi nous, de se prêter au jeu de la discussion avec moi. Et je remercie également nos interprètes du jour, Inès et Solange Perrier, Inès Rodrigo Garcia et Solange Perrier, grâce à qui cette conversation entre français et espagnol est possible. Et je vous remercie également dans la scène pour l'attention que vous porterez à cette discussion. Merci à toutes les trois. J'avais envie de commencer par quelque chose d'assez simple. Votre travail à toutes les trois est connu en Espagne et à l'international, via des prix, via une présence dans des anthologies, comme je viens de le dire, grâce aux cuentos notamment. En quoi est-ce que pour vous, écrire court diffère d'écrire en roman? Est-ce que c'est un terrain de jeu où on peut pousser les curseurs, y compris les curseurs sensoriels, un peu plus loin? Et je vais vous laisser répondre comme vous le voulez, dans l'ordre que vous le voulez, en fonction de ce que vous avez envie de répondre. Como soy la más vieja de las tres, yo creo que Ah, sí. No se oye sin micrófono, no, ¿verdad? Bueno, claro, perdón. Como soy la más vieja de las tres, empiezo yo, rompo un poco el hielo. Yo creo que el cuento, como género, nos permite sobre todo una mucho mayor audacia formal, es decir, cosas. Yo creo que es un laboratorio de pruebas mucho más que la novela, en parte porque, bueno, escribir un cuento te toma 1 o 2 meses de tu vida como mucho. Puede ocurrir que un cuento, pues no sé, de 20, 25 páginas, a mí me ha llegado a tomar 2 meses, pero creo que me permite mucho más audacia, me permite probar cosas que en una novela son quizá recursos literarios más locos, menos convencionales, que en una novela creo que no funcionarían o que serían muy pesados para el autor, para el lector. Y luego, por otra parte, bueno, a ver, el cuento es como tener un amante, pues eso son máximo 2 o 3 meses en tu vida. Una novela tienes que estar dispuesto, es como matrimonio, ¿no? Entonces entonces toda esa obsesión de la novela. Yo tengo muchos cuentos que han fracasado, que he abortado el cuento. También tengo novelas abortadas, pero es mucho más terrible, ¿no? Cuando piensas, en este cajón hay años de mi vida. Entonces el cuento, en cambio, me permite eso. Yo creo que más cintura, me permite probar cosas mucho más audaces, ¿eh? Más audacia formal, más... Y luego hay otra cosa, que yo que doy clases, describo la gran diferencia entre novela y cuento. Es que en una novela que no pasará nada, a lo largo de, pongamos, 200 páginas, ya una novela corta, sería para el lector un tour de force horrible, ¿no? Hay novelas donde a lo largo de bastantes páginas no pasa nada. En cambio, en un cuento puede no ocurrir absolutamente nada. Ahora bien, el lector tiene que tener la sensación de que algo va a ocurrir de forma inminente. Y quizá el autor corta justo antes de que eso ocurra, pero el lector tiene una sensación de amenaza, de perturbación, de algo va a ocurrir enseguida. Yo creo que esa para mí sería la diferencia, no sé si estáis de acuerdo, y hay más diferencias, ¿no? Pero para abrir un poco
el juego hacia lo que realmente son dos géneros muy distintos, que sí que comparten la mayor parte de recursos narrativos, pero que tienen otros que les son propios, ¿no? También yo creo que el cuento es un terreno que pide y da mucha mayor ambigüedad. Bueno, pues muchísimas gracias al Instituto Cervantes, al festival, a todos los que estáis participando y trabajando aquí, al público. Es un gustazo estar en Bruselas, a pesar de la lluvia. Bueno, yo creo que la novela y el cuento son dos géneros que en realidad son muy distintos, aunque no lo parezcan, porque las novelas son largas porque el tema de una novela es explicitado. Es decir, por ejemplo, pienso en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y hay un crimen, y una vez que el personaje comete el crimen, nosotros vamos con Raskolnikov, con toda esa enorme sentimiento de culpabilidad, y vamos siguiendo todo el movimiento de la conciencia, todo lo que ocurre, cómo es acechado hasta que finalmente, bueno, consiguen acorralarle, y todo eso es contado de manera directa. Las novelas proceden por agotamiento del tema, siempre, y por eso son largas. En cambio, un relato es un tipo de narración que, siendo prosa narrativa, sin embargo está cerca de la poesía, desde mi punto de vista, porque un relato que es corto puede ser más o menos corto, a veces es muy corto, y otras veces a lo mejor tenemos un relato de 20 páginas que permite un desarrollo bastante largo, puesto que si se tiene que atener a este género de ser corto, yo no puedo extenderme. Entonces, en un relato, muchas veces lo más importante sucede implícitamente. Es decir, no sabemos, no se dice lo más importante, sino que es subterráneo. Y muchos relatos digo que es muy parecido a la poesía, porque en un relato siempre se cuenta mucho más de lo que está escrito ahí. Siempre contiene más, igual que un poema. Entonces, muchos relatos, por ejemplo, funcionan como metáforas de situación para otra cosa, ¿no? Entonces, en un relato es muy importante el silencio, una suerte de tensión, no sabemos qué pasa, pero algo está sucediendo, y bueno, ahí digo que son muy distintos porque es que es muy diferente estar jugando en ese juego de no decir que decirlo todo. Es más, hay muchos escritores y escritoras que son muy buenos escribiendo novelas y son incapaces de escribir relato, y viceversa. ¿Por qué? Porque son dos géneros muy distintos. Entonces, yo creo que la diferencia fundamental es esa, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, igualmente antes agradecer también, encantadísima de estar aquí, y gracias a vosotros por venir, a pesar también que, bueno, supongo que los que vivís aquí, que sois muchos, para vosotros este clima es normal y es el pan de cada día. No, que va, no. Que va. Bueno, yo voy a, como aquí mis compañeras han respondido muy bien, ¿no?, a la pregunta en cuanto a la forma, voy a tratar de contestarlo desde otro aspecto, que es desde la experiencia de la escritura, ¿no?, de lo que es escribir un cuento y escribir una novela, que también es algo particular, ¿no? Es muy diferente. Puedo hablar, creo, desde mi experiencia, pero me parece que lo vamos a poder compartir, ¿no? Porque el cuento es complejo, pero también ofrece una gratificación mucho más rápida, porque lo puedes escribir en una semana, hay cuentos que se pueden escribir en un día, máximo te puede acompañar varios meses, ¿no? Hay cuentos que a veces se escriben a lo largo de años, ¿no?, porque es una idea, pero esos son los casos menos frecuentes, ¿no? Pero ofrece esa gratificación. Y luego hay otra, que para personalidades un poco controladoras como la mía es muy importante, que es que te da la falsa idea de control, ¿no? O sea, hay muchas cosas a controlar, porque en el cuento es muy importante la precisión,
es muy importante saber dónde cortar, saber qué decir y qué guardarte, ¿no? Lo que hablaba Elvira y lo que hablábamos también ayer con Mercedes, ¿no? Y todos estos aspectos, vuelvo a decir, para personalidades controladoras van muy bien, ¿no? Porque te hacen sentir que todo ese control que no tienes en tu vida diaria, porque nadie hace exactamente lo que tú quieres y los acontecimientos no suceden en el orden que tú querrías, ¿no? En el cuento eso sí, esa idea se da. Entonces es como un universo perfecto, cuando sale bien. Cuando no sale bien, ahí ya la cosa cambia, ¿no? En la novela, en cambio, es realmente un ejercicio de resistencia, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo una novela que además se presenta muy larga y el pacto es completamente diferente. Ahí Mercedes hablaba de los matrimonios y los amantes, ¿no? El pacto con la novela es muy diferente porque me parece a mí que la exigencia emocional es mucho mayor. O sea, hay que pactar con una misma y con el texto, bueno, te voy a aguantar en las malas, que van a ser pues, momentos bastante más largos que en el cuento, porque en la novela, ayer hablábamos también, ¿no? De esas diferencias. Las novelas tienen mesetas, tienen momentos, ¿no? Flaubert hablaba del tedio de narrar, cuando hay que narrar, ¿no? No está pasando nada importante, pero para llegar de una escena a la otra está la narración, ¿no? Y eso es tedioso. Y en esos tedios, en esos momentos de tedio entran las dudas, porque cuando estás metido en una escena que te tiene subyugado y es un punto de giro, es un momento importante, ahí no te preguntas nada, ¿no? Porque estás en el medio de la pasión. Pero cuando eso paras, ¿no? Y hay que llegar a otro momento, ahí intervienen las, esto tiene sentido, esto que estoy haciendo, este personaje no va a ningún lado, esta decisión que tomé quizá no es la mejor, ¿no? Y hay que lidiar con todo eso más, que bueno, para mí quizás es lo más complicado, el descontrol. O sea, hay un momento que la novela se descontrola, porque la idea original que tú tenías no se termina plasmando de la manera que pensabas. Siempre hay una sorpresa, ¿no? Porque la novela acaba yendo hacia un lugar que te revela algo que no sabías, ¿no? Porque si no, hay aburrimiento que te revele lo que ya conocías, es imposible, no existiría la revelación. Entonces ahí hay un aprendizaje, pero es eso, para mí es el momento del descontrol cuando te das cuenta de que la novela está brotando de unas formas imprevisibles. Y luego otra cosa, para mí la más complicada de todas, pero que yo creo que ahí es donde se forja un poco el temple del escritor, ¿no? Que es que la idea de novela que tú tenías en la cabeza siempre es mejor que la novela que queda escrita. Y eso es tan complicado de soportarlo, ¿no? En el cuento para mí no es tanta la diferencia, ¿no? entre la idea del cuento y lo que queda plasmado, pero en la novela quizá porque también la exigencia es mayor, la longitud es mayor, entonces también las probabilidades de fracasar o de fallar en algunos puntos también son más. Eso para mí es lo más complicado, ¿no? Aprender y aceptar que la idea de novela que tenías en tu cabeza siempre va a ser mejor. Y no pasa nada, ya está, ¿no? Por eso también seguimos escribiendo, porque si no, ya lo habríamos hecho todo en una sola vez y ya está. Hay escritores que son así, que lo abandonan, ¿no? Y dieron lo mejor de sí y se retiran, como Gambo. Ya está. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Un poco con lo que estáis diciendo, hay una cosa, bueno, me interesa mucho todo lo que habéis dicho, pero hay algo que querría dejar muy claro, que es que son dos géneros muy distintos, la novela y el cuento, que hay gente que tiene un don para la novela que luego escribe cuentos horribles y viceversa, que esto lo ha dicho Elvira, y que hay un tópico que encuentro particularmente irritante, que es cuando te dicen, vienen los novelistas archiconsagrados que venden 100.000 ejemplares de cada novela que publican y te dicen, pero escribir cuentos sí que es difícil. Y entonces es como ese paternalismo espantoso, ¿no? Que dices, pero ¿qué tiene que ver? Es como, tú hablabas también de, el cuento está mucho entre poesía y la novela, ¿no? Qué tontería decir que es más difícil escribir un poema, un cuento, una novela. Requiere habilidades distintas, temperamento y una disposición cuando escribes muy distinta, ¿no? Pues cuando yo decía estar dispuesto a sacrificar, y yo he hablado de 1 o 2 años de tu vida, pero hay gente que de pronto... yo me acuerdo que hablé con Jordi Puntí cuando estaba en medio de... cuando justo estaba
escribiendo maletas perdidas, que le tomó 7 años de su vida. Y yo hablé con él pues en el año 5 o 5 y medio, y dijo, llevo 5 años escribiendo esta novela y solo hasta el momento en el que he encontrado el punto de vista y que esta novela la van a contar 4 hermanos, es decir, desde un nosotros, un punto de vista muy extraño, solo ahí he podido reemprender la novela que iba a fracasar. Entonces, bueno, requiere de nosotros una fe, yo creo que un masoquismo absoluto. Es decir, en esos momentos, ¿por qué no abandonó ese escritor? ¿Por qué no abandonamos enfrentadas a dificultades extremas, ¿no? En cambio, el cuento, por experiencia, sí que he escrito cuentos que me han tomado 2 meses de mi vida, pero también he escrito cuentos que de pronto escribes la primera frase te lleva a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y así el cuento parece que se escribe solo, ¿no? Tiene esa mayor relación con lo mágico. Sí. Une équation ou un puzzle qui fait rapidement sens. Y perdón, he olvidado dar las gracias al Instituto Cervantes y a todos vosotros por estar aquí. He puesto la directa. Y así que mil gracias por invitarnos y mil gracias por haber venido a escucharnos esta tarde. Comme vous le savez, il va être question des 5 sens pas mal ce soir. Je me demandais si toutes les 3, vous trouviez qu'il y avait un sens en particulier qui était plus difficile que les autres à mobiliser quand vous écrivez. Et si oui, lequel et pourquoi? Sí, ¿cuál de los sentidos sería el más difícil de atacar literariamente? Vaya compañeras de el sentido más difícil de trabajar literariamente. Estoy pensando, en general para mí bueno, voy a elaborar la pregunta así improvisada, porque nunca me había planteado eso. Yo creo que lo olfativo, para mí. Yo creo que el olfativo es el más difícil. En general todos los sentidos, porque son muy importantes para darle esa materialidad a las escenas, ¿no? Que se sientan, que el lector las pueda habitar, ¿no? Pero es muy fácil también caer en el cliché, ¿no? Con los sentidos. Entonces yo creo que también en los sentidos es donde se juega mucho a veces el poder de la imagen, ¿no? O el poder de sugestionar, obviamente, pero también de hacerlo con una serie de recursos que sorprendan. Cómo describir, por ejemplo, el frío, ¿no? o el hedor, por ejemplo, sin caer en eso, ¿no? en los clichés y en las palabras manidas y en las imágenes ahí socorridas, ¿no? por todos los escritores pero así de todos los sentidos yo creo que sí, para mí el olor es el más complicado, porque el tacto como es palpable, ¿no? Y te permite trabajar con superficies sólidas, por ahí es más fácil de abordar, pero el olfativo, y sobre todo porque estoy pensando en una gran novela, ¿no? Que lo hace también, que es la del perfume, y estaba pensando justo en este ejemplo, ¿no? Que es una novela hecha sobre un sentido y de una forma sublime, pero claro, es un riesgo enorme el que toma el escritor, ¿no? Claro que él también trabaja con todo el tema del perfume, pero después toda la descripción de los olores, ¿no? Porque empieza de esa forma maravillosa. De hecho, es uno de los arranques de novela más grandiosos que hay, o sea, está a la altura de Ana Karenina, de estos grandes comienzos, ¿no? De Lolita, porque te describe esa época completamente desvestida de cualquier glamour y de cualquier idealización, ¿no? Y te hace entrar en la época desde el olor. Dices, claro, es que así olían las ciudades, ¿no? Y la escena del parto, la vives desde el olor, esa escena tan abyecta, ¿no? Tan grotesca, la vives desde el olor. Sí, yo creo que ese sería para mí de los más complejos. Pues no sé, yo creo que a mí me ha costado mucho. Estaba pensando, justo has citado antes Ligeros libertinajes sabáticos, donde
obviamente, yo creo que en todos los cuentos aparece la comida. Hay una relación entre erotismo y comida. Entonces, el tacto era para mí uno de los grandes desafíos al escribir el libro. Un poco para no caer en los tópicos, ¿no? en los clichés. Entonces, es un libro además muy paródico, con mucho humor. De hecho, yo nunca, no pensé ganar ese premio que premiaba el erotismo, y yo pensaba, no, pero si mis cuentos sobre todo son cuentos de humor, ¿no? Y todo el mundo sostiene que humor y erotismo son incompatibles, y yo creo, bueno, quizá he demostrado que no son tan incompatibles, ¿no? ¿Por qué no reírse? Entonces es muy paródico, y entonces jugaba a parodiar. Por ejemplo, en el primero, si mal no recuerdo, porque lo tengo un poco lejos también, hace muchos años que escribí ese libro, aparece la nata, ¿no? Entonces es la textura de la nata, el olor de la nata cuando se va putrefactando, ¿no? Digamos. Entonces, el olor, pero la textura para mí era muy importante. Luego hay otro cuento donde aparece la carne picada, entonces están haciendo el amor en carne, ¿no? La carne que no necesariamente sería erótico en la vida, ¿no? Aquí yo creo que yo jugaba precisamente a la parodia, ¿no? De esos elementos que luego dices, bueno, hacer el amor en una bañera de pasta, de espaguetis, ¿no? Pues en realidad sería asqueroso, ¿no? Yo jugaba, ¿no? Precisamente a la exageración y a jugar con todos esos tópicos, pero era un desafío para mí lograr, ¿no? El tacto, ¿no? El sentido, lógicamente, en narrativa erótica tiene un papel muy importante. La verdad es que no tengo ni idea de qué sentido puede ser el más difícil, porque también creo que el propio libro, por ejemplo, yo no me he leído El perfume, pero supongo que, bueno, sé de qué va el perfume, entonces supongo que ya ponerte en esa perspectiva te facilita que puedas desarrollar el olfato, no sé, narrativamente, ¿no? O sea, es decir, que muchas veces la necesidad hace que encuentres el camino de una manera que casi natural, ¿no? Pero es porque la propia fuerza de lo que estás narrando te lleva a ello. Entonces, yo creo que si le hubiese sido tan difícil al del perfume ese sentido, no habría podido escribir la novela, ¿no? O sea, y sin embargo, esa novela pues está ahí, ¿no? Yo insisto, no me la he leído, entonces la palabra tiene algo muy abstracto, muy conceptual, ¿no? Entonces, digamos que aislar los sentidos de eso, algo tan abstracto y tan conceptual, resulta muy difícil. Es una pregunta muy complicada, porque, por ejemplo, yo creo que sí que está claro que lo más fácil siempre es la vista, porque sí que conceptualmente las escenas las podemos ver, ¿no? Pero a partir el resto de sentidos todos me parecen difíciles, ¿no? Pero sin embargo, si estamos hablando de una escena donde hay mucho erotismo o donde hay olores desagradables, se abre paso, ¿no? O sea, creo que en fin, que es también un descubrimiento. Antes Ariadna hablaba de que escribir una novela es un descubrimiento, pero también es un descubrimiento toda la manera de llegar a cualquier lugar, ¿no? Incluido esto de los sentidos, que al principio no sabes cómo lo vas a hacer y sin embargo llega, ¿no? En préparant cette rencontre, j'ai repensé à des cas de chefs cuisiniers qui malheureusement perdaient le goût ou perdaient l'odorat, en fait, ce qu'on appelle l'agosie ou l'anosmie, et qui sont obligés de compenser dans leur travail cette perte de sens. On sait que pendant la pandémie, beaucoup d'entre nous sont passés par là, avec toutes les conséquences que l'on sait, parfois des Covid longs. Je me demandais si en tant qu'autrice, si jamais vous étiez privée de l'un ou plusieurs sens, vous pensez que l'imagination et la mémoire viendraient suffisamment à votre rescousse, ou si privé de ces filtres-là avec lesquels on compose tous les jours, tous ces filtres, vous devriez trouver de nouveaux stratagèmes pour écrire.
creo que ayer lo hablábamos con Ariadna, la escritura moviliza la imaginación, es decir, el instrumento fundamental de un escritor es la imaginación. Entonces, gracias a la imaginación podemos situarnos en lugares donde no hemos estado jamás. Esto es interesante porque, por ejemplo, Henry James, en el siglo XIX, decía que una chica que bastaba con abrir los ojos para escribir una buena novela corta, y que una muchacha de 20 años que pasara por delante de un cuartel y observara un rato podía escribir una buena novela sobre la vida del regimiento. Y Graham Greene, muchos años más tarde, dijo: Henry James, dice, yo creo que ahí no estuvo acertado, dice, yo al menos, si hubiera sido esa muchacha, me habría acostado con un soldado para tener como un par de detalles que me ayudaran en la construcción del asunto. Y luego otro autor a quien le contesto dijo: Graham Greene era un vicioso, ¿no? Es decir, pero yo creo que polariza un poco, ¿no?, el problema, es decir, imaginamos y con la imaginación nos trasladamos, creamos situaciones que no hemos vivido. Por más que partamos de la experiencia directa o la experiencia vicarial, es decir, lo que nos han contado, lo que hemos leído, lo que hemos visto en el cine, en la televisión, yo creo que está por encima de todo la facultad de imaginar, y aún privados de algún sentido. Creo que podemos imaginar, y hay muchos ejemplos ya no solo en literatura, sino Beethoven ya sordo componiendo, Borges ciego, es cierto que ciego al final de su vida, pero privados de un sentido, yo creo que la imaginación suple absolutamente. Para mí la literatura, bueno, y todo el arte, ¿no? Tiras de eso, ¿no?, de una imaginación. Ce sont des stratégies de compensation et c'est s'inventer de nouveaux outils. Perdón, es que, ¿sabes qué pasa? Creo que no sé, lo que pasa es que se superponen las dos voces. Pero Son estrategias de compensación, sí, y entonces poner en marcha nuevas herramientas. la imaginación. Exacto, sí. Bueno, es que muchas veces no se trata tanto de compensar, porque en la lectura participa el lector. Entonces, ¿cómo decir? Aunque a ti te falte un sentido o te falte algo, ¿no? Puesto que, o sea, un texto es algo tremendamente poco, no es un cuadro, ¿no? O sea, es que es muy conceptual, o sea, realmente no, ¿dónde está, cuál es el lugar de la palabra, ¿no? Incluso una palabra que esté denominando algo muy concreto, por ejemplo, mesa, esa palabra mesa está muy vacía, porque mesas hay muchos tipos de mesas. Sin embargo, yo tengo una sola palabra para nombrar esto. ¿A dónde estoy tratando de ir? Que no se trata tanto como de compensar, sino que todo ese conjunto de palabras genera una realidad que no pasa nada porque esté faltando algo de la realidad, porque no hay una traslación de lo real al texto, sino que el texto genera una realidad. Pero es que luego además están los lectores que le están poniendo, ¿no? Porque todo acto de lectura es un acto de creación también. Entonces tú muchas veces crees que has escrito una cosa y te ven un lector o lectora y te hace, ¿no? Y ha leído de manera ligeramente distinta y le ha puesto al texto otra cosa más, ¿no? O sea, es decir, que el territorio del texto, puesto que no tiene casi materialidad, es muy inmaterial, es algo como que admite muchas proyecciones, para empezar, de los propios lectores, ¿no? O sea, no sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda. No, para nada. Las palabras al final es una convención, ¿no? O sea, ahí esa idea que está ya desde Platón, ¿no? De que en realidad lo que nosotros conocemos como lenguaje es todo muy evanescente, ¿no? Tú hablabas de abstracto, me parece que quizás es más preciso. Nada, yo solamente os escuchaba, ¿no? Y pensaba, bueno, quizás la imaginación también es otro sentido, ¿no? O sea, es como que es el último de los sentidos, es el que viene quizás a completarlos todos, ¿no?
porque también es el que nos abre puertas, ¿no? Así como los sentidos nos permiten conocer la realidad desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el ángulo del olfato, desde el ángulo de lo visual, de lo táctil, ¿no? Lo pensaba ahora, ¿no? También es algo que estoy elaborando mientras hablo con vosotros, ¿no? Como pensar la imaginación como un sexto sentido, ¿no? Como el verdadero sexto sentido de la película es la imaginación, ¿no? El que acaba de completar nuestra experiencia con lo real. También porque muchas veces se piensa, ¿no? De manera muy polarizada lo real y lo imaginario, como si fueran cosas completamente antagónicas, porque partimos de la base de que la realidad es un hecho sólido y es un hecho que todos podemos ver, pero en realidad la realidad también es una construcción, ¿no? Con lo cual esa polaridad también se rompe ahí, ¿no? Así que pensándolo así, podría ser que la imaginación es eso que nos permite completar ese acercamiento con la realidad, porque de hecho estamos todo el tiempo imaginando. Yo estoy hablando aquí, yo puedo estar mirando y puedo estar imaginándome cosas, así como puedo sentir olores o puedo ver, ¿no? Tocar no, pero podría, ¿no? Me puedo estar imaginando. Y hay algo ahí de la imaginación que completa toda esa información que me dan los sentidos. Y la realidad no existe. Y la realidad no existe. Es una frase de conclusion. Pero, le genre fantastique que vous pratiquez toutes les trois à votre façon, hein, il en a déjà été question hier à l'Institut Catalan, présuppose parfois que les personnages dans vos histoires soient témoins, soit visuels, soit sonores, de choses qui n'existent pas, n'existent plus ou ne devraient pas exister. Qu'est-ce qui vous enthousiasme particulièrement dans le fait de développer un univers où les sens du lectorat soient à ce point trompés et où le doute est possible? No, es que no sé, pero no sé cómo funciona. Pero he entendido un poquito la pregunta. Tu répètes et j'essaie de traduire. Le genre fantastique présuppose que les personnages soient témoins visuels ou sonores de choses qui n'existent pas ou n'existent plus. El género fantástico supone que los personajes sean testigos de cosas que no existen o que ya no existen, que han dejado de existir. Qu'est-ce qui vous enthousiasme particulièrement dans le fait de développer un univers où les sens soient à ce point trompés et où le doute est possible? ¿Qué es lo que, digamos, os entusiasma de crear un universo donde los sentidos sean engañados, digamos, y donde la duda sea posible, donde quepa la duda? Bueno, yo perdón, ahora me lo voy a poner, pero es que no es un problema, de verdad, lo estás haciendo súper bien. Es un tema de, no, porque pobre está ahí. Gracias, de verdad, Bueno, respondiendo a la pregunta, yo discrepo con que no existan, para empezar, ¿no? Que el fantástico trabaje sobre cosas que no existen. Creo que el fantástico trabaja sobre cosas que no son obvias o que existen quizás en las grietas, ¿no? De la realidad, o si nos ponemos un poco más esotéricos en otro plano, ¿no? Pero no... Ayer hablábamos también de los géneros miméticos, ¿no? Yo prefiero llamarlo el género mimético al realismo, ¿no? Y después pues, el género fantástico y la ciencia ficción. Pero de nuevo ahí está esas polaridades, ¿no? Que es como esa herencia aristotélica de lo que es una cosa no puede ser esto, ¿no? Entonces esa idea de una cosa no puede ser otra, y no, sí, en realidad sí, ¿no? Ahí está la sabiduría oriental que en realidad nos viene a decir que sí, que todo puede ser a la misma vez, ¿no? Es otra forma de entender las cosas. Yo creo que el fantástico lo que hace justamente es desafiar esa idea, es desafiar esa seguridad que nos viene de Aristóteles de, ¿no? Lo que él decía, que la mujer era un varón castrado, ¿no? También Aristóteles, esa idea de, bueno, lo que no es una cosa no puede ser la otra, ¿no? Que venía de ahí y tal. Bueno, en fin, ahora sí me he ido un poco por las ramas, pero vuelvo ahí. Entonces, para mí lo fantástico desafía eso. Primero desafía el orden de lo real, desafía qué es real, qué no es real, ¿no? Y habla de cosas que sí existen, claro que existen, ¿no? Lo que pasa es que no las tenemos asumidas como en el plano diurno, en el plano de lo que está aceptado, en el plano de lo que todos, ¿no? Consensuamos que vemos y que es lo real, ¿sí? De hecho, el
el fantástico, ¿no? En como son sus orígenes más clásicos, ¿no? Y pensábamos, ayer lo hablábamos también, ¿no? De los relatos del siglo XIX, etcétera, y cómo se desarrolla después con el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Que van las dos cosas muy imbricadas, o sea, también de lo que está trabajando el fantástico es con el inconsciente, ¿no? Con toda esa parte de la sombra de uno mismo, las cosas que nos negamos, las cosas que nos velamos, ¿no? Así que yo, ahí sí que me gustaría, no sé vosotras cómo lo pensáis, ¿no? Pero como hacer esa distinción de que no, que en realidad tanto la ciencia ficción como el fantástico trabajan con cosas que sí existen. Yo creo que es la idea yo creo que es Paul Éluard que decía hay muchos mundos pero están en este. No sé si es Paul Éluard, creo que la cita no me la he inventado yo, pero no sé si es Éluard. Y es un poco esto, es decir, el fantástico a mí me interesa en tanto y cuanto digamos, detecta las grietas de la razón, pone en cuestión la razón, y nos señala que en este mundo hay muchísimas cosas que son inexplicables. Es decir, que la razón no alcanza todas partes y que, bueno, y que en nosotros está la sombra, la idea de la sombra me gusta mucho. Pensemos en un relato como Jekyll y Hyde, ¿no? Que sería el fantástico, en ese caso hay una explicación absolutamente científica, ¿no? Y hay una explicación moral y metafísica, ¿no? Que es esa idea de que el bien está intrínsecamente relacionado con el mal, y sin el mal no puede existir. Esa cara, Jekyll no es nada sin Hyde, y Hyde no es nada sin Jekyll, o sea, son dos caras de una misma moneda. Es la sombra, y es esa sombra que todos llevamos en nosotros, es decir, la idea de el doble, ¿no? Que es un tema fantástico por antonomasia. Y luego, ayer lo hablábamos también con Ariadna, el fantástico nos permite, es un género con una fuerte capacidad muy simbólico, a través de, porque nos permite metáforas y simbolizar a través de algo que tiene la explicación sobrenatural, pero tiene otra simbólica. Esto surgió mucho ayer, ¿no? La fuerza de lo simbólico en el relato, y que estaría relacionado un poco con todo lo que estamos diciendo, lo que decía Elvira también, de que en un relato, por ejemplo, los relatos que... Bueno, hay toda una tradición de relato fantástico y que no dicen, ¿no? Que dejan toda una serie de cosas implícitas. El punto, Cristina Fernández Cubas cuando decía, me gustan las historias que no quedan completas, ¿no? Que siempre dejan un punto oscuro. ¿Qué sería eso? El silencio también, ¿no? Como el fantástico deja muchas zonas oscuras, arroja sombras. Sí, quiero solo ya te digo, añadir una cosita, ahora ya está. Con eso de que trabaja con cosas que sí existen, ¿no? Quiero poner un ejemplo que también ayer cité, ¿no? Un ejemplo contemporáneo, ¿no? La película, yo no sé si la habéis visto, la última, Nosferatu. ¿La habéis visto? Bueno, es espléndida. Miradla, por favor, porque es espléndida. Entonces, lo que hace Eggers de una manera muy inteligente es cambiar. O sea, en realidad la película es Nosferatu, ¿no? De Murnau, y también tiene cosas de Coppola y Bram Stoker, están todos los referentes, ¿no? Pero le da todo el papel y toda la agencia al personaje femenino, y es una película sobre la vergüenza del deseo femenino, ¿no? En una época además victoriana, o sea, es una película sobre la vergüenza de una mujer que desea, pero lo consigue con una película fantástica donde hay un vampiro que se llama Orlok, ¿vale? Que es un tipo que, bueno, lo hace, Skarsgård lo hace muy bien, un tipo de 2 metros con un bigote ridículo, ¿no? Y completamente abyecto también, y lo logra así, y para mí es mucho más poderosa, mucho más fuerte y conmovedora que cualquier ensayo clínico, ¿no? Que dé, ¿no? Con registros de entrevistas, de estadísticas de mujeres que se avergüenzan de lo que desean. O sea, a mí me parece que logra un nivel por lo simbólico, ¿no? De proyección de todo eso tan grande y tan hermoso y tan catártico al final, porque al final es hermoso, y ahí para mí es donde está la magia de lo fantástico. Por eso decía, sí, trabajo con cosas que sí existen, lo que pasa es que lo hace con otro registro, ¿no? Bueno, yo no sé si tengo algo más que añadir a lo que habéis dicho. O sea, yo creo que lo fantástico
tiene mucho que ver con el extrañamiento, que es un recurso que está presente todo el tiempo en muchísimos libros, incluso libros realistas. Creo que lo fantástico literariamente funciona como una especie como de llamada de atención, porque es una irrupción, o sea, digamos que en ahora mismo, por ejemplo, estamos todos en esta sala y no estamos fijándonos especialmente en la sala, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, o sea, estáis mirándonos a nosotras, ¿no? Y la sala a lo mejor ni siquiera la vais a memorizar mucho. Sin embargo, si aquí ocurriera, irrumpe de repente algo extraño, ¿no? De repente del techo se descuelga, no sé, un angelito que empieza por aquí a volar. En fin, me estoy yendo por las ramas, pero lo que quiero decir es que este espacio lo vais a recordar de una manera totalmente distinta, ¿no? De repente, esa irrupción de algo extraño, que sería lo fantástico en realidad, lo que hace es que volvamos a mirar, ¿no? O sea, es como un recurso que fija nuestra atención, ¿no? Porque si narramos algo a la manera habitual, a lo mejor no hay nada que nos llame la atención. Sin embargo, si yo meto elementos de extrañamiento, como lo fantástico, de repente todo ese paisaje o esa trama o lo que sea, o ese personaje, adquiere relieve, adquiere interés. Es decir, como recurso literario es un recurso literario muy bueno, porque redobla nuestra atención. Porque lo que pasa muchas veces con las ficciones, con la escritura, también con las ficciones televisivas o el cine o cualquier, es que ya lo hemos visto todo, ¿no? Entonces, yo ahora lo que estoy viendo, yo no veo muchas series, pero alguna serie que me llega y esto, veo que hay una especie como de retorcimiento de todo, ¿no? O sea, que están ya metiendo elementos de extrañamiento a lo bestia en muchas series de televisión, precisamente porque hay un cansancio, yo creo, de la atención, ¿no? Entonces, en fin, me estoy yendo por otro sitio porque ya sobre lo fantástico habéis dicho ya todo lo que es, yo creo que se puede decir desde el punto de vista interpretativo, y me gusta analizarlo desde el punto de vista como un recurso literario. Pero sea como sea, lo ha dicho antes Ariadna, estamos acostumbrados a pensar en el realismo por un lado y en todo lo que no es realista, porque de hecho está el realismo y luego se mete en un saco enorme todo lo que no es realista, ¿no? Porque la tradición ha sido fundamentalmente realista, en la literatura española además todavía más, ¿no? Porque parece que no existe otra tradición. Si hablamos de la literatura latinoamericana, lo fantástico tiene una presencia enorme. Sin embargo, en la literatura española lo fantástico es como que parecía que no era siquiera literatura muchas veces, ¿no? O sea, se miraba con sospecha. Y es una dicotomía absolutamente falsa, sencillamente porque lo real, antes lo has dicho tú, ¿no? Lo real no existe, ¿no? O sea, es que no. De hecho, uno de los grandes autores que nos han hecho entender el siglo XX es Kafka, ¿no? Con la metamorfosis, con el proceso, o sea, con libros que no son un reflejo ni una representación de la realidad, sino que son historias cuya angustia, cuyo absurdo están retratando muy bien todo un funcionamiento de lo real, ¿no? O sea, pero no es un funcionamiento literal que esté llevado ahí, ¿no? Entonces, ¿puedo intervenir? Porque es muy interesante, justo he desarrollado una idea que es lo que estás diciendo, ¿no? Leyendo a Milan Kundera en El arte de la novela, que es un ensayo maravilloso, él dice que la realidad no es la materia de la literatura, que es la existencia. Y esto es muy interesante, porque la realidad, dice, son los hechos. Tendemos a pensar que nuestra realidad como personas, esto también lo dice Javier Marías en un epílogo a Mañana en la batalla piensa en mí, tendemos a pensar que nuestra vida es lo que hemos realizado, lo que hemos hecho como personas, y no, porque es todo lo que hemos pensado, todos los deseos que han descarrilado, que no han llegado a puerto, todo lo que hemos querido pero no nos hemos atrevido a alargar la mano y cogerlo. Entonces, eso es la existencia, es decir, las posibilidades de lo humano. Y eso, según Kundera, es un poco lo que tú estabas diciendo y lo que planea por aquí, ¿no? La existencia es lo que tratamos de captar, es decir, las posibilidades de lo humano. Y Kafka lo que hace es explorar una posibilidad de lo humano, que luego encima se convierte casi en una profecía de lo que está sucediendo en nuestra época. Pero es eso, es la existencia y las posibilidades de lo humano, dónde podemos llegar. Sí, hay algo
todo esto ya está, ¿no? Porque con eso que, enlazando un poquito lo que decías Mercedes y ahora, lo que acabas de decir, y lo que dijiste tú antes de la literatura española, ¿no? Que también lo comenzamos ayer, ¿no? Que es una cuestión de canon al final, porque justo hablábamos de Ana María Matute y Olvidado Rey Vudú, ¿no? Que es una gran novela que está, o estaba al menos, no sé si sigue estando, fuera del canon de la Facultad de Filología Hispánica, ¿no? Que piensas, bueno, pues estudio Filología Hispánica y... Es que yo creo que ahí no han pasado el siglo XIX. No han pasado. Y dices, pero ¿cómo puede ser que yo no lea a esta mujer, ¿no? Y que no lea además esta novela, cuando es una novela grandiosa. Pero bueno, también porque está dentro del fantástico, ¿no? Y lo que decías, que es verdad que en la literatura española se ha priorizado a nivel de canon el realismo, pero que también, o sea, no es que no exista, ayer mencionábamos a Irene Solano y la literatura catalana, etcétera, ¿no? Pero con eso de la, ¿cómo lo decías tú, lo de la realidad? La realidad no existe. No, antes. Hay muchos mundos, pero están hay muchos mundos, exacto, eso. Y yo creo que quizás, ¿no? Ayer también hablábamos de cómo en Irlanda o en otros lugares, ¿no? Donde tienen otros cánones, ¿no? La aproximación a lo fantástico se da de manera mucho más natural, ¿no? O sea, en Irlanda es impresionante, ¿no? Tenemos a Yeats, pero incluso, no sé, estoy pensando una escritora como Claire Keegan, ¿no? Que es en principio realista, ¿no? Pero siempre hay algo como levemente hechizado, ¿no? Y es como que yo creo que hay naciones que se construyen con unos mitos diferentes, ¿no? En este caso, pues estoy pensando en la literatura irlandesa, ¿no? Que tienen ese contacto con lo mágico y que yo, ahora mientras estabas hablando, decía, claro, tienen el contacto con lo mágico y por lo tanto tienen un contacto mayor con otras posibilidades de la existencia. Porque lo mágico, lo hechizado, lo esotérico, llamarlo como quieras, son otras posibilidades de la existencia. Son otras formas de existir, son otras, llamarlo realidades, mundos paralelos, lo que quieras, ¿no? Sí. Hay una cosa muy interesante que ahora, hablando del canon y que en España realmente la literatura hegemónica es la realista, ¿no? Que no han salido del siglo XIX, y ayer Jesús Clavero me dijo una cosa muy interesante cuando dijimos que en Cataluña tiene hay mucho más predominio de lo fantástico, Irene Solà últimamente, pero Quim Monzó, Pere Calders, Imma Monzó, tienen novelas fantásticas. Jesús me dijo, claro, dice, y en Galicia, claro, está El bosque animado de Wenceslao Fernández Flor, que ocurre en Galicia. Dice, claro, dice, es que en Castilla, dice, la meseta es absolutamente plana y no da para magia. Me pareció una idea muy brillante, porque está relacionado con nuestro paisaje. En cambio, fijaos que todo el norte de España, que sería donde se da más esa literatura fantástica, es boscosa, es montañosa, es intrincada, es laberinto. Pero fíjate, yo creo que no tiene... Quizá tenga que ver con el paisaje, pero también el paisaje de la meseta, que es muy metafísico, ¿no? O sea, yo pienso, no sé, pienso en Buñuel, ¿no? O sea, que Simón del Desierto, todas estas películas, o sea, que también son muy españolas porque toda la mística, o sea, entenderlo, es verdad que las montañas y, ¿no? Tener un paisaje intrincado hace pensar en que hay duendes y cosas por el estilo, pero me explico yo más esta ausencia o este casi predominio del realismo por la represión católica, porque era herejía, y quizá en los sitios donde no llegó tanto, ¿no? O sea, porque pienso que Galicia era tan intrincada que quizá el poder no llegaba tanto, ¿no? Entonces, tiendo yo más a pensar que tiene que ver con un catolicismo enormemente represor, ¿no? O sea, más que con el paisaje, porque el paisaje también es muy espiritual, ¿no? El paisaje castellano. Pero las brumas gallegas, esos bosques de crestas, ¿no? Que realmente te esperas la aparición de espectros, ¿no? Es como... Pero probablemente es una mezcla de, ¿no? Como siempre, ¿no? No hay una única explicación, ¿no? ¿Compartes tú con ella o lo compartís? Es que así ella puede hacer la consecutiva y dejamos que Mercedes no tenemos que pagar sobre el sueldo de la traductora. Pero encantada.
C'est intéressant effectivement de lier ça au paysage. Ariadna, on le sait, vous avez vécu longtemps en Argentine et j'ai l'impression que ces paysages d'Argentine ont aussi eu un impact sur la façon dont vous écrivez vos cuentos. Mais la chose que j'aurais envie d'aborder avec vous pour l'instant, c'est une technique d'écriture qui apparaît notamment chez Elvira dans La Travadora, c'est la narration non fiable ou peu fiable, parce que j'ai l'impression que là aussi il y a un changement, il y a quelque chose d'une restitution trouble de la vérité, et que c'est quelque chose qui a tout à voir du coup avec les sens et avec les perceptions, puisque ce sont des perceptions faussées. Est-ce que c'est une technique d'écriture que vous aimez utiliser, puisqu'on navigue finalement dans cette zone particulière entre ce qui est dit et ce qui est entendu, et qui est finalement très peu proche de la vérité? En quoi est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que la narration non fiable est pour vous quelque chose d'intéressant à utiliser? Et puis vos deux collègues pourront peut-être donner leur avis aussi sur cette façon de faire. Creo que es muy interesante aquí hacer el vínculo entre el paisaje y ese mundo fantástico. Sé que usted, Ariadna, ha vivido muchos años en Argentina, por ejemplo. Supongo que los paisajes argentinos también influyeron en su manera de escribir sus cuentos. Pero a mí lo que me interesa aquí también es una técnica particular de narración y de escritura, sobre todo es la narración no fiable o poco fiable, que Elvira Navarro utiliza mucho también. Y es una manera muy interesante de restituir la verdad, la realidad, porque lo hace de manera muy borrosa, ¿no? Y eso creo que es muy interesante, de hacer el vínculo entre esta percepción y los sentidos en esa manera de trasladar, de traducir la realidad. Así que mi pregunta es, para Elvira, ¿le gusta esa técnica de narración no fiable o poco fiable? Porque sabemos que la realidad depende también de los sentidos. Lo que se dice no siempre significa que es lo que se oye. Y bueno, por supuesto, las autoras pueden contestar a la pregunta. Gracias. Bueno, la narración no fiable empieza a ser muy importante en el cambio de siglo, el 19-20, porque bueno, se pasa de un paradigma de narrativo a otro, o sea, digamos, los narradores del 19 responden a una visión del ser humano según el cual el ser humano es capaz con su razón de entenderlo todo, y a partir del siglo XX, por las dos guerras mundiales, eso se cae y las formas de narrar empiezan a ser muy distintas, y yo soy hija de ese cambio, ¿no? Finalmente, o sea, es decir, yo me he educado ya leyendo muchos narradores no fiables. Toda la narrativa del 20, yo creo que hay muchísimas novelas de narradores no fiables que a mí me han es decir, los he asumido con toda naturalidad. Entonces, el narrador no fiable a mí me resulta muy interesante, porque el narrador no fiable no pretende mentir, y sin embargo muchas novelas escritas con un narrador no fiable finalmente nos están mintiendo, aunque no pretendan mentirnos, ¿no? Es decir, van a algo muy importante, que es que nosotros podemos estar interpretando la realidad de tantas maneras distintas que ninguna es real. No sé si me explico. Y además, en mi caso, en La Trabajadora, para mí el narrador no fiable era una manera de escaparme del realismo español, no sé cómo decir. La Trabajadora es una novela protagonizada por dos mujeres, y las dos viven en un piso en el sur de Madrid, en un barrio. Tienen una vida muy precaria porque bueno, no están muy bien económicamente. Son dos mujeres muy solas, y son dos mujeres que no se comunican entre ellas, ¿no? Sino que simplemente, sobre todo la narradora, lo que hace son todo conjeturas sobre el otro personaje. El narrador testigo, o no fiable, lo que genera es una narración puramente conjetural, hipotética. Cree que está viviendo algo, pero ese algo quizá no sea, ¿no?
Y eso es una manera de salirme para mí del realismo, ¿no? Porque el paradigma realista en teoría es como nítido, ¿no? Lo que se está contando es exactamente eso que se cuenta. Sin embargo, con un narrador no fiable yo puedo estar jugando todo el tiempo a que el narrador está contando una cosa pero en realidad se está equivocando, no sabe muy bien, se lo está inventando, ahora piensa esto, ahora piensa aquello. Además a veces es consciente de sus propias conjeturas, otras veces no. Entonces todo el paisaje que presenta es un paisaje borroso, fantasmagórico, proyectado, hipotético. Entonces por eso lo usaba. Yo también lo has contado muy bien y me cuesta añadir cosas, pero yo estoy pensando también en mi novela, la última novela, Escuela de Escritura, donde yo me puse una constricción de entrada, que era que no se supiera el género de quien está narrando. Que, por cierto, metí la pata 2 veces, se me escaparon 2, a pesar de que con la editora le dije ten cuidado, y ahí se han colado dos adjetivos. Pero yo me propuse eso, primero, por una cuestión puramente formal, tiendo a la sobreadjetivación, y entonces esa es una manera de no poner tantos adjetivos, porque claro, no puedes poner se quedó quieta o se quedó quieto, tienes que poner inmóvil, tienes que buscar adjetivos neutros en castellano. Pero había una razón, digamos, más profunda, que es que es una novela donde todos cuentan versiones de lo que ellos creen que es la realidad. Si la realidad no existe, en realidad es algo que se nos escapa. Por lo tanto, como narradores, y como muy bien lo ha contado Elvira, no podemos dar visiones unívocas de las cosas, damos visiones equívocas, es decir, múltiples. Y entonces, en toda la novela, la gente da versiones contradictorias, pero no porque mientan, sino porque se han olvidado o porque lo han percibido de otro modo, y entonces cuestiones fundamentales no quedan resueltas. Es decir, tienes uno que dice, no, pero es que tú me dijiste que asesinara a aquel. No, yo no te dije nada, ¿no? Es algo que se te ocurrió a ti para solucionar. Entonces, es como todos, o sea, la realidad, ¿por qué? Pues porque los narradores no fiables parten de esta idea, ¿no? La realidad se nos escapa, las explicaciones, es que la vida es inexplicable, no hay una explicación, están las de todos. La realidad, si la realidad existiera, sería la suma de las visiones de todos los que estamos en el mundo desde el principio de los tiempos. Y es por eso, cuando yo decía la narrativa tiene que ser ambigua, por eso, ¿no? Porque la realidad es inasible. Sí, me quedé pensando que quizás ahí un poco teorizando, ¿no? sobre el narrador no fiable, que es tan fascinante, ¿no? Que eso más se asemeja a la experiencia de la propia vida, ¿no? Porque nosotros somos narradores no fiables constantemente. Y uno puede hacer pruebas en su vida cotidiana, ¿no? En relaciones madres e hijas, cuando le vas a pasar un poco factura a la madre, porque hiciste esto, hiciste aquello, no sé qué, a ver si tu versión coincide con la suya, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La narradora no fiable, a ver cuál de las dos es, ¿no? De los hechos. Y estaba pensando en quizás uno de los ejemplos más brillantes, ¿no? Bueno, está el de Otra vuelta de tuerca, pero pensando en Lolita, ¿no? Que es el ejemplo más brillante de narrador no fiable, porque lo que hace Humbert es convertir en materia, o sea, poética, ¿no? Es un narrador súper cursi, claro, es Nabokov, entonces lo hace muy bien, ¿no? Pero es que hasta él se reía, ¿no? A ver, pero es que no os dais cuenta que he escrito una cursilería, que es un personaje cursi, porque lo que hace es embellecer algo que es horrible, ¿no? Que es la relación con esa menor, con Lolita, pero él se autoconvence, ¿no? Él lo convierte, tiene como esa fascinación con Annabel Lee, ¿no? Y con todas esas figuras de las ninfulas, ¿no? Y él lo convierte en algo poético y bello. Y ahí está la gran broma que es esa novela, en realidad, ¿no? Que es, bueno, es que eso es... Bueno, tiene además un perfil psicópata, ¿no? Pero estaba pensando eso, ¿no? Que en realidad quizá el narrador no fiable es el que más se asemeja a nuestra propia experiencia en la vida, porque somos los narradores no fiables en nuestra vida, es que
realmente estamos todo el tiempo autoconvenciéndonos de cosas. Yo estaba pensando en algo, has hablado de la relación de madre e hijas y las versiones distintas, pero estaba pensando en una situación que a mí me desazona particularmente. En el mundo de la pareja, has vivido juntos, no hace falta que sea la pareja, pero la pareja se supone que ha vivido contigo muchas situaciones parecidas. Y entonces de pronto dices, ¿te acuerdas de que? No fue así. Y esto a mí me desasosiega profundamente, y estoy aprendiendo a aceptarlo, ¿no? Porque luego, fíjate, teorizamos sobre la realidad no existe, todo es así, y luego te fastidia un montón que te digan, no, es que no fue, pero ¿cómo? Y entonces, claro, de pronto es la sensación de que mis recuerdos son humo. Nuestros recuerdos, malas noticias, son humo. Je suis heureuse que cette façon de faire, que la narration non fiable soit quelque chose qui vous inspire. Mais on va revenir un instant aux 5 sens, plus littéralement, mais ça n'est pas du tout. C'est juste parce qu'il y a vraiment des points de raccord dans votre texte. Et j'aimerais qu'on revienne notamment à la question du goût, puisque Mercedes nous l'a dit tout à l'heure, la nourriture c'est très présent dans son recueil, mais c'est présent chez chacune d'entre vous. Chez Ariadna, dans Kemas, une pêche au jus est un enjeu très particulier dans le texte, dans le premier fragment. À savoir que c'est peut-être le dernier aliment qui reste pour un couple, parce qu'on est dans une situation dystopique où la faim est très présente. Chez Mercedes, dans Pincho Moruno, les figues mûres, ce sont les prémices du désir. Et par ailleurs, la question de la nourriture, elle est aussi traitée de façon plus réaliste dans votre roman La Niña Gorda. Et chez Elvira, les repas ne sont pas toujours très ragoûtants, vos personnages témoignent parfois d'un manque d'appétit parce qu'ils sont sur le point de rompre, mais c'est aussi le signe, ces repas pas tellement bons, parfois de conditions économiques qui ne sont pas excellentes. Et je trouvais que la nourriture était vraiment un très bel endroit à interroger, puisque toutes les trois vous mobilisez, et je me suis demandé si la littérature fantastique ne mobilise pas cette idée de la nourriture, parce que ça renvoie à la fois à l'hygiène, à la prolifération, par exemple les vers, mais aussi à la question de la voracité, peut-être, on pense aux ogres, ou au fait de manger ses émotions. Bueno, pues me alegro de ver que esa técnica de narración les inspira tanto, pero vamos a volver un momento a los 5 sentidos. Volvemos primero al gusto, porque Mercedes nos habla mucho de comida en sus colecciones de cuentos y, bueno, las 3 autoras aquí hablan mucho de comida en sus obras. Por ejemplo, Ariadna nos dice en Kemas que este melocotón es en realidad algo terrible. Es la perspectiva de una muerte inminente por culpa de la hambruna y de esa situación tan distópica que hay en su obra. Mercedes también nos habla de la comida, nos habla de esos higos que son sinónimos de deseo intenso, y tenemos también a Elvira que nos habla de esta comida que a veces no son tan apetecibles, ¿no? Y nos muestra una falta de apetito también de los personajes, a veces por culpa de sus condiciones económicas muy difíciles. Entonces yo me pregunto si la comida al final no sería el lugar perfecto para escribir el fantástico, el género fantástico, porque nos envía también a la higiene, a la proliferación de gusanos, a la voracidad, etc. Y quizás también los personajes comen sus emociones. A ver, tiene muchas patas la pregunta, ¿eh? Es como muy compleja. Sí, hablábamos de los higos, ese elemento que a mí me parece que la fruta es excesiva, ¿no? Y sobre todo algunas de las frutas, como por ejemplo el higo. El higo es absoluto, lo abres, por fuera no sospechas el exceso
que hay dentro, ¿no? Y es como absolutamente carnal y obsceno el higo. A mí me parece increíble. Entonces, con respecto al higo, este cuento Pincho Moruno es que tiene toda una historia. Cuando yo escribía La sonrisa vertical, era un verano, mi madre no estaba en casa. Mi padre estaba en casa, pero mi madre no estaba en casa. Y cuando volvió, le dije, mamá, es inútil que trates de leer lo que estoy escribiendo porque no te va a gustar. Entonces, obviamente, esto era como un reclamo publicitario y mi madre se precipitó. Y entonces, un día me dice, ¡qué asco! ¿Cómo una hija mía puede escribir algo tan espantoso? Digo, has leído, o sea, por fin has leído uno de los cuentos contraviniendo mi prohibición. Mi sugerencia de que no lo hicieras. Y me dice, sí, he leído un cuento. Digo, ¿y lo leíste hasta el final? Digo, dice, sí, para ver si mejoraba. La respuesta que recuerdo perfectamente. Y esto nadie, como solo estaba yo ahí, nadie puede decirme, no, tu madre no dijo eso. Entonces, bueno, no quiso decirme de ningún modo cuál era el cuento que había leído. Y al cabo de unas semanas llegó, mi tío tiene una finca donde hay higueras. Y llegó una caja de higos y yo dije, qué bien, higos, qué buenos. Y mi madre dice, pues yo no pienso probar ninguno, porque me los has hecho aborrecer. Y dije, ya sé qué cuento has leído, Pincho Moruno. Donde, bueno, ¿no? Los higos efectivamente tienen una función erótica, ¿no? Es la primera parte, porque... Exacto. Y luego, claro, para mí la comida siempre ha sido muy importante. Soy una gran comedora, pero al mismo tiempo soy una comedora con culpa, porque de pequeña era gorda y entonces mi madre me sometió a una dieta. Entonces para mí ese binomio comida, el exceso y la privación, ¿no? La niña gorda, como de pronto hay cuentos donde uno de los subtemas es tratar de no comer. O sea, ese plato de avellanas o de almendras que, bueno, ella intenta no comer cuando se está muriendo de hambre, ¿no? El hambre voluntaria, y ahí, bueno, hablando del hambre, como nuestra sociedad nos condena, y además hay un problema grave que es la anorexia, es decir, que no querría trivializar algo que es un auténtico problema social, ¿no? Pero como ahí estamos hablando de los estereotipos, de la belleza y de cosas que a todas nos gustaría, a mí me encantaría combatir, pero que luego creo que es un conflicto muy hondo y a veces muy inextirpable, que dices, ¿cómo? Y me siento culpable por cometer ese exceso, ¿no? De comida, claro, es que de ese festín, ¿no? Como permitírtelo y luego al mismo tiempo esa culpa, ¿no? Esa culpa y ese fustigarse y la idea que es importante, ¿no? En la niña gorda de la privación, porque ella ve que además ve que es incorrecta y que hay uno de los cuentos. Precisamente yo en ese libro intenté ser realista, no sé si me sale bien. Hay gente que me dijo, no, los 4 primeros cuentos son horribles, ¿no? Que son los donde yo intentaba, ¿no? Porque una vez intenta llevarse la contraria para no esclerotizarse, no repetirse. Y hay un momento en que la niña gorda se da cuenta de que la tía está acariciando a una niña rubia, delgadísima, monísima, creo que, no sé si belga o francesa. Y se da cuenta de que, ostras, que la crueldad y eso es una escena que yo viví. Es decir, en la realidad, eso es una herida. Entonces, trabajamos un poco con esas heridas, ¿no? Entonces, para mí la comida es la fiesta, el disfrute, el goce de los sentidos y al mismo tiempo el castigo, la culpa. Sí, no, iba a decir con eso que estabas comentando, ¿no? Porque, bueno, el cuento la primera de las historias de Quema con el asunto del melocotón, en realidad es una decisión que ellos toman conscientes, ¿no? De, bueno, en este mundo distópico, ¿no? Y en esta realidad, bueno, esta es la última lata, nuestra última comida. Después de esto ya está, ¿no? Porque para qué seguir viviendo. Entonces hay una decisión consciente ahí de privarse y dejarse morir, ¿no? Pero yo pensaba también en lo que tú decías, y claro, comida y tabú está muy cerca. Y de hecho, en
no exactamente, los ejemplos que voy a poner no son exactamente del terror, pero estoy pensando en una película que yo no sé si visteis, ahora he olvidado el director y es muy famoso, sale Helen Mirren, es el cocinero, su mujer, el ladrón y su amante. Sí, Peter Weir, exacto, ahí me vino, que juega con eso, juega con un tabú que es el canibalismo. Está Salò también, ¿no? Pasolini, que juega con eso, ¿no? También en Salò es tremendo, es una película que puedes ver una vez en tu vida y nunca más, ¿no? Porque es muy difícil de soportar. Y comida y tabú están ahí, juntas, ¿no? Siempre. Y por eso yo creo que es un terreno muy fértil para el terror o las películas que exploran pues, los lados más oscuros, ¿no? y más abyectos, ¿no? Desde el concepto de abyección, ¿no? Que tiene que ver con todo eso que nos repele porque surge de nosotros mismos y nos recuerda que somos mortales, ¿no? Tiene que ver con los fluidos, ¿no? Y la sangre, bueno, todo eso. Entonces, la comida forma parte de todo, de todo ese universo, ¿no? El comer algo podrido o lo que hace, ¿no? La película está con el canibalismo. Entonces, yo creo que hay algo ahí que se nos juega por eso, porque está cerca del tabú. Pasó lo mismo con el sexo, ¿no? Comida, sexo, tabú, son terrenos muy colindantes. Y luego siempre, aparte de eso, ahora se me ocurre, igual ya me estoy yendo por las ramas, pero la comida siempre ha supuesto un límite. O sea, pensad que las religiones, la gran diferencia entre el judaísmo, el católico, algunas religiones como los testigos de Jehová, es yo no como sangre, yo no como cerdo, yo no como marisco. O sea, cómo también la comida ha marcado las diferencias que dices, bueno, al final, pues oye, no comes cerdo, yo no como sangre, pero cómo se han edificado, ¿no? Cómo crecen religiones en torno a hechos culturales como la comida, como la comida está marcando fronteras, ¿no? Y, ¿no? Como tú aquí, yo esto, o actualmente, ¿no? Incluso, ¿no? El vegetarianismo, el veganismo, es decir, cómo esto llega a definirnos. Bueno, yo por añadir algo. Yo he pensado en una habitación propia de Virginia Woolf. Hay un momento donde ella dice que la comida está fuera del canon, ¿no? O sea, que los grandes novelistas, cuando llegaba la hora de comer de los personajes, se saltaban la comida, ¿no? Porque parece que eso no era la literatura, empezar a decir que si comían, no sé, un pescado, un cerdo, una no sé qué. Entonces hay un momento ahí del ensayo de Virginia Woolf donde ella empieza a contar toda la comida, ¿no? Pues me he comido esto, me he comido aquello, me comí tal, me comí pascual, ¿no? Es decir, tiene un poquito de todavía yo creo que no es considerado un tema muy literario, ¿no? O sea, a pesar de que se utiliza como recurso, como lo acabáis de decirlo vosotras, sin embargo parece que simplemente contar una comida, no ya usarlo para el terror o para no sé, usarlo para otra cosa, sino simplemente que los personajes se sientan en una mesa y cuentan el banquete y se recrean en eso, ¿no? Sigue siendo algo como, bueno, a mí que no, o sea, como que no estás hablando de algo importante, ¿no? Porque esto del comer, bueno, hay una reivindicación de Virginia Woolf de vamos a ser no canónicos y a recrearnos, ¿no? Y contar, que además es muy gustoso. Cuando tenía 11 años, yo leía libros de los 5, que no sé si aquí se leían, no sé, y los 5 estaban todo el día comiendo, se iban hacia una aventurita. Y luego al final, cuando resolvían una especie como de caso, de misterio, no sé qué, siempre había una comida, ¿no? O sea, y yo engordé como 10 kilos de los 5, porque es que me daba un hambre, ¿no? O sea, y todavía recuerdo el pastel de carne y la cerveza de jengibre, que para mí era un dolor no poder. En España no había cerveza de jengibre, ¿no? O sea, nunca la he probado, la cerveza de jengibre. Es verdad, y las galletas de jengibre, ¿no? Y los pasteles de ruibarbo. ¿Habéis conseguido probar un pastel de ruibarbo? Il y aurait eu beaucoup de façons d'aborder les autres sens, mais je vois que l'heure tourne. Je vais simplement vous donner
une idée des choses auxquelles j'avais pensé. Vous y réfléchirez peut-être pour d'autres moments. Je pensais notamment que pour la vue, il y a à la fois le voyeurisme érotique chez Mercedes Abad et le sideshow ou la monstration de foire dans Marina Fun chez Ariadna, par exemple. Et je vais peut-être laisser Inès vous traduire pour qu'on puisse faire en étapes et pour que pas vous ayez d'un coup ce que je raconte. Bueno, ha habido tantas maneras de hablar de los sentidos, ¿no? Pero veo que nos queda poco tiempo ahora, así que solo les voy a dar algunos elementos, algunas ideas de lo que quería decir. Por ejemplo, para la vista, yo había pensado al voyeurismo erótico de Mercedes Abad, había pensado, también a los freak shows, a los espectáculos de monstruos de Marina Fun para Ariadna. Pour l'odorat, ça me semble être le sens le plus clivant, mais ça se manifeste souvent de façon linguistique. Quand on dit nauséabundo, on pense immédiatement à l'odeur, ou pestilentiel, ou fétide. Ça renvoie immédiatement à des odeurs désagréables qui peuvent être utilisées dans un contexte de texte fantastique. Para el olfato, que me parece ser el sentido que divide más, yo había pensado que el olfato tiene una manera un sentido muy lingüístico, ¿no? Cuando pensamos algunas palabras como por ejemplo nauseabundo o apestoso, o no sé, fétido, por ejemplo. Pour Louis, on retrouve tout au début de Las Cartas de Gerardo Stevie Wonder dans les écouteurs de la narratrice, mais ce casque la met à distance de l'homme qu'elle n'aime plus, le fameux Gerardo. Et dans la nouvelle Calypso chez Ariadna, le kidnappeur demande à l'enfant d'arrêter de toucher à la radio parce que c'est pas de la musique pour les petites filles. Para el oído, por ejemplo, había pensado en la música de Stevie Wonder que vemos en el cuento de Elvira, y es la narradora que tiene la música en sus cascos que le permite también quedarse a distancia del hombre que ya no quiere. Pensaba también a Ariadna con su cuento Calypso, cuando el secuestrador le pregunta a la pequeña, a la niña, que no toque a la radio porque la música no es para las niñas. Mais on vous avait annoncé que c'était une soirée où on interrogerait aussi le fait d'être une autrice, d'être une femme qui écrit. On l'a un petit peu entendu en plateau, vous nous parlez des héritages qui sont liés au corps, vous nous parlez de la sexualité qu'on ne peut pas assumer en tant que femme dans Nosferatu. Et par ailleurs, j'ai l'impression que ça n'est peut-être pas la première définition que vous utiliseriez. Est-ce que je me trompe? Vous ne diriez pas peut-être je suis une femme qui écrit, je suis quelqu'un qui écrit. Habíamos dicho también que queríamos hablar del hecho de ser autora, de ser una mujer que escribe. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado también de la sexualidad con Nosferatu, por ejemplo, con Ariadna, pero creo que ese hecho, el hecho de ser una mujer, no creo que es lo que ellas utilizan para realmente definirse como autora, ¿no? Yo desde luego no pienso soy una mujer que escribe, voy a derribar arquetipos, estereotipos, voy a cambiar, no. Creo que soy alguien que básicamente se busca, ¿no? Creo que la escritura es una aventura, perdón por el horrible, ¿no? El pareado que me ha salido, pero te buscas y buscas, y no hay una militancia, no hay un a priori de soy una mujer, escribo desde una mujer, desde un... Y a veces no veo demasiado la diferencia. Seguramente estaréis en desacuerdo conmigo, pero hubo hace unos años una prueba del diario El País. Publicaron una serie de textos sin el nombre del autor, de forma anónima, y entonces pedían a los lectores que adivinaran si era un hombre quien lo había escrito o una mujer. Y el resultado fue que no
la gente no necesariamente adivinaba quién era una mujer y quién era un hombre. Creo que hay hombres que me han definido perfectamente, o sea, leo novelas, cuentos de hombres y dices, ostras, están explicando la historia de mi vida, ¿no? Están contándome a mí. Y leo a mujeres y lo mismo, es decir, leo a Virginia Woolf y dices, wow, estoy ahí, ¿no? Y creo que esa es la gloria de la literatura, que nos acerca precisamente a gente con circunstancias muy distintas, que han vivido otras épocas, en lugares muy lejanos, y sin embargo estableces un diálogo con ellos y sientes que están hablando de ti, y que eso es la magia. Sí, en mi caso a mí incluso me molesta este tipo de preguntas, porque a un hombre nunca se la hacen, nunca le dicen usted escribe como hombre, ¿no? O sea, y su perspectiva masculina, o sea, no. Pero a las mujeres todo el rato nos están haciendo esta pregunta, ¿no? Se da por supuesto que no hay una universalidad, es que lo está presuponiendo la pregunta. Yo además tampoco sé muy bien en qué consiste ser una mujer, o sea, que como si todas compartiéramos una serie de características, ¿no? O sea, que además son una serie de características que vienen impuestas desde fuera, porque se supone, es verdad, hay un arquetipo de la mujer como más sensible, que hace una literatura íntima, que sus temas son el amor, la maternidad, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Pero ¿cuántas autoras hay que han escrito sobre cosas totalmente distintas, ¿no? Yo estoy totalmente también con Mercedes, es muy difícil además en un texto, o sea, la perspectiva femenina, ¿eso en qué consiste, ¿no? O sea, ahora mismo consiste en ser víctima, ¿no? O sea, esto es así, desgraciadamente, ¿no? O sea, porque tenemos un feminismo que está dando la matraca siempre con la figura de la mujer, pero como víctima, ¿no? O sea, si cualquier otro posicionamiento parece que esté prohibido, ¿no? O que no, digamos, no tiene valor. Yo estoy un poco cansada, estoy cansadísima de eso, porque yo nunca he leído como mujer, ¿no? O sea, como leemos como seres humanos. A mí me interesan todas las perspectivas. Creo que es muy difícil decir exactamente que es una mujer o un hombre, o desde dónde nos situamos. Creo que todos tenemos un lado masculino, un lado femenino, que podemos estar escribiendo desde cualquiera de esas posiciones, que cuando escribimos también lo podemos hacer con los niños que hay dentro de nosotros, incluso podemos escribir desde la perspectiva de un perro, no sé. Entonces, claro, esa cuestión a mí me enfada, no me enfada. Entiendo que se hace pero no, o sea, siempre, ¿no? O sea, sí, porque además... Añado solo una cosa, leed Flush, un libro maravilloso de Virginia Woolf, que adopta la perspectiva de un perro. Sí, yo a mí me pasa exactamente lo mismo y coincido también con, aunque sea polémico, lo es, pero coincido también con lo del feminismo. Yo vuelvo a lo que decíamos antes sobre la experiencia, ¿no? O sea, puedes leer una novela como Jane Eyre, escrita por una mujer, con un personaje femenino que además, por usar también una de las construcciones de las imágenes del feminismo, rompe unos cuantos techos de cristal, ¿no? Subvierte completamente todos los códigos de la novela gótica, ¿no? Y le da una agencia al personaje increíble. Y yo le veo el valor enorme que tiene eso en la época en que está escrito, ¿no? Pero a mí lo que me emociona es lo que ella hace con el personaje de Jane. O sea, a nivel humano. Claro que sí, que entre otras cosas está el hecho de que es una mujer y que su experiencia como mujer, en esa época en que está escrita la novela, la condiciona, la limita y ella logra atravesar una serie de obstáculos, ¿no? Y eso puede emocionar. Pero claro, después está ese tema, ¿no? Que claro, estas cuestiones que tienen que ver pues, con esos techos de cristal, como no se consideran universales, se consideran algo específico, entonces es algo que hay que problematizar todo el rato, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a las novelas épicas y a tantas otras novelas, yo qué sé, a Henry Miller, ¿quién le va a decir, oye, tú, quién le decía, ¿no? A Bukowski, a estos machos de la literatura, a ver quién les iba a preguntar, ¿no? Oye, tú, tu experiencia de hombre así, bebiendo y yendo ahí con mujeres y tal, y escribiendo sobre eso de esta forma, nadie les pregunta eso, ¿no? Porque eso se considera universal. Entonces parece que las cuestiones que tienen que ver con la experiencia de la mujer, de parir y tal, que
a mí me parece muy bien que una escritora escriba sobre eso, se tiene que volver un problema, ¿no? Hay que problematizarlo, hay que hablar sobre esto de manera específica, no como parte de una experiencia universal, ¿no? A mí es eso lo que, no es una cuestión de temas, para mí es una cuestión de enfoque, lo que sí me molesta, ¿no? Eso. En revanche, on l'a vu en début de cette rencontre, même si vous apportez des nuances dans cette étiquette de autrice, femme qui écrit, et je suis heureuse que vous en apportiez, on a vu qu'il existait malgré tout une tradition d'autrices qui écrivent des contes fantastiques, des histoires courtes, y compris chez les anglophones, et donc j'aimerais malgré tout que vous nous donniez chacune un nom qui est important dans votre bibliothèque à ce niveau-là, parce que les voix de femmes sont malgré tout peut-être pas aussi visibilisées dans le canon que le sont les voix d'hommes. Et comme ça on pourra terminer cette rencontre sur cette... Enfin, quelqu'un qui est important dans votre constitution. Para mí... Espera, ¿se va a traducir? Bueno, pues habíamos hablado de esto al inicio del coloquio y pues me encanta que habéis añadido algunos matices al hecho de ser una mujer quien escribe, ¿no? Pero sigue siendo una tradición de autoras quienes escriben cuentos fantásticos, también del lado anglófono, y entonces pues me gustaría que cada una de vosotras nos dé el nombre de una mujer que ha sido su modelo, ¿no? Una mujer de su biblioteca, porque creo que aún así las voces de las mujeres quedan invisibles. Bueno, yo citaré aquí a una autora que me parece muy importante cuando hablamos de, aunque a ella le molesta muchísimo que la etiqueten como autora fantástica, que es, además es una gran amiga, y también de Ariadna, no sé si Elvira la conoce, que es Cristina Fernández Cubas, para quedarnos además en la literatura española y hablar de una autora que creo que merece ser leída. Bueno, realmente de literatura española iba a decir Cristina Fernández Cubas, lo has dicho tú. Como no hay casi, hay muy poquito de fantástico, y me gustaría citar a una autora española. Pardo Bazán tiene algunos cuentos fantásticos que también están muy... Bueno, yo citaré... no, es que de fantástico en España... voy a citar una autora española que para mí ha sido muy importante, pero no ha hecho fantástico, y es Rosa Chacel, que bueno, que es una gran autora, tiene una posición muy paradójica porque está canonizada, pero al mismo tiempo ha sido muy poco leída. Hace un tipo de escritura que yo creo que si Rosa Chacel hubiese sido francesa, o es decir, perteneciente a una cultura que reivindica los grandes libros, porque yo creo que ahí hay otro tema con la literatura, con la cultura española, que es que digamos que nosotros no tenemos una enorme vergüenza de nuestra propia tradición y no se reivindica. Entonces yo creo que Rosa Chacel es una autora que está presente y al mismo tiempo es muy poco leída porque rara vez es reivindicada, más que bueno, en los libros de texto. Y recomendaría leer un libro maravilloso de Rosa Chacel, que es un libro de memorias que se llama Desde el amanecer, que ella recrea toda su infancia. Y bueno, no es literatura fantástica, pero tiene un momento en ese arranque de diario donde ella se remonta como a la memoria. Ella se mete como dentro de la memoria de su madre o de la abuela. No sabemos muy bien si es la madre o la abuela, es alguien, un antepasado que vivía, que migró a Venezuela. Y ella tiene todo ese recuerdo, que es un recuerdo, ella no había nacido, ¿no? Es un recuerdo falso. Y sentimos bueno, es un ejercicio literario maravilloso y es una de las cosas más impresionantes que he leído en mi vida. Bueno, pues recomiendo esta autora y en concreto este libro. Desde el amanecer, es como el libro de memorias de infancia. Bueno, yo antes he hablado ya también para
mencionar para citar una española, ¿no? María Matute con Olvidado Rey Vudú, que ahí sí vale la cuestión de las mujeres con lo que tiene que ver con el canon. Ahí sí que yo me pongo muy combativa, ¿no? Ahí sí, en ese campo sí, porque es cierto. O sea, las posibilidades de acceso de las mujeres a la cultura, a la escritura, no hace falta que lo explique, lo sabemos todos, ¿no? O sea, sí que me parece importante ahí citar a mujeres, ¿no? Y leer a mujeres. Sí, Olvidado Rey Vudú, para mí, que la leí hace muchos años, muy joven, no la supe apreciar, y ahora la he vuelto a leer y ha sido un deslumbramiento absoluto. Y digo eso de las mujeres porque pienso que si esta mujer hubiera pertenecido a otra tradición, por ejemplo la anglosajona, y hubiera sido hombre, pues como se dice en España, otro gallo cantaría. Pero bueno, es española, ¿no? Y ya sabemos. Pero para citar también otra, diré que yo tengo un amor absoluto por Shirley Jackson, o sea, es mi, no sé, como, me gustaría que fuera mi abuela, ¿no? O sea, es de esas personas que dices, es que me gustaría tener su sangre, ¿no? O sea, como ser parte de su árbol genealógico, ¿no? Descendiente de ella, porque me parece, además de que tiene otra novela de narrador no fiable, que es Siempre hemos vivido el castillo, increíble, un ejemplo maravilloso también. Era muy mala, y a mí las escritoras dicen que son malas además y disfrutan siéndolo, ¿no? Y pues la verdad me parece divertido, ¿no? Que fuera así, malvada. Je remercie infiniment Mercedes, Elvira et Ariadna pour leurs propos généreux, étayés, pour s'être prêtés de bonne grâce à cette discussion. Je vous remercie pour votre attention. J'imagine qu'elles resteront encore probablement un peu ici si vous avez des questions plus précises à leur poser, parce qu'effectivement on leur tourne. Je remercie également Inès et Solange de s'être aussi prêtées à l'exercice, alors qu'on sait que la technique, ben voilà, parfois la circulation se fait comme elle peut, mais en tout cas j'espère que vous aurez apprécié les propos de nos autrices, et je vous encourage aussi vivement à les lire, en plus de celles qu'elles ont citées à l'instant. Merci infiniment.